Hola familia, soy Alex y bienvenidos a un nuevo video. Kia es una marca coreana de respeto, incluso tiene uno de los 5 mejores autos eléctricos en la actualidad. Esto es mucho decir, y cuando te preguntan qué auto tienes y dices un Kia, sacas pecho, es decir, te sientes orgulloso. Algo que sinceramente no pasa con Renault, sucede igual con Chevrolet. ¿Qué auto tienes? Un Chevrolet. ¿Qué auto tienes? Un Renault. ¿O qué auto tienes? Un Kia o un Mazda. ¡Wow! ¡Qué bello auto tienes! Admitámoslo, Kia tiene diseños muy bonitos, pero no siempre fue así, porque el contrincante del día de hoy es uno de esos autos que gusta, pero no precisamente por su habitabilidad o por su diseño, aunque no es para nada malo, pero lo mejor que tiene es su durabilidad. Y estamos hablando del Kia Picanto, un auto creado en el 2003. El otro es uno de esos autos difíciles de entender, pero es que ¿quién nos entiende? Nadie, absolutamente nadie. El Chevrolet Spark Huevito, más conocido como Chevrolet Spark LT o de primera generación, es el auto mejor vendido en Colombia. Y para nuestros amigos de otros países, saludos a todos, este es el auto del que estamos hablando, y es el Chevrolet Spark. No es precisamente el más duradero en muchas cosas, pero sí en otras, y hoy te vamos a contar cada detalle de estos dos city cars. Comencemos. Resaltamos que el Kia y este Chevrolet compiten solamente en algunos años. Después se renovó el Kia y el Spark también lo hizo, pero se siguió vendiendo por muchos años más hasta convertirse en Life, el cual tuvo una lavada de cara en el año 2015 hasta el 2019, en donde finalmente desapareció. El Kia Picanto es de esos pocos autos en vía de extinción y difíciles de encontrar, igual que un Hyundai Getz o un Hyundai Grand i10. ¿Qué autos para ser tan confiables? Este Kia Picanto es durable, durable y durable. Sus plásticos parecen no tener fin, sus vestiduras o tela igual, motor confiable de mecánica sencilla y fácil de mantener, aunque su consumo no es bueno para tener un motor tan pequeño de 1.1 litros de 67 caballos y 95 Nm de torque. Su rendimiento está alrededor de los 45 km por galón. ¿Y por qué te digo que no es bueno? Porque existen motores mucho más grandes con mejor rendimiento tipo Nissan March o Mazda 2 Skyactiv. El oponente de hoy es uno de esos autos que cuando lo recomiendo en mis asesorías, ninguna persona lo tiene en cuenta. Quieren un auto de mejor diseño, porque todo tenemos que decirlo, y en este canal no nos quedamos con nada, decimos la verdad y nada más que la verdad. El diseño no es lo mejor, y si a eso le sumamos una parrilla en el techo, perderemos algunas personas que puedan estar interesados en nuestro auto cuando lo queramos vender, pero eso no es problema, porque es muy buscado por las personas. Es un auto para comprar por su económico mantenimiento, y por ser un auto de buen consumo, pero a secas. No hace más de 50 km por galón, y al igual que el Kia, debiera de ser muchísimo más económico, y no es así. Pues porta un motor de tan solo 1 litro de cilindrada, 4 cilindros de 65 caballos y 92 Nm de torque, que mueve con soltura este Spark. Porque qué auto para moverse tan bien. Es sorprendente cómo este motor logra esto, ayudado obviamente por su cabina de tan solo 800 kilos aproximadamente. La habitabilidad del Spark, como es de esperarse, no es la mejor, aunque mucho mejor en el Picanto, que es más ancho, y eso le permite llevar a 4 personas adultas con mejor comodidad que el Chevrolet Spark, el cual es un auto delgadito. En equipamiento el Spark se queda corto, y siempre fue así. Bueno, existió una versión llamada Spark Go con dirección hidráulica y claraboya. ¿Y qué es claraboya? Es una especie de sunroof que todo el tiempo deja entrar luz al habitáculo y solo se puede abrir parcialmente, y no tiene cortina deslizante, muy diferente a cómo funciona un verdadero sunroof o vidrio panorámico. Contamos también en esta versión Go con vidrios eléctricos delanteros y rines en aluminio. El Kia viene mucho mejor equipado con dirección eléctrica, regulación en el timón en altura, vidrios delanteros eléctricos en la versión más Full EX, incluso con 4 vidrios eléctricos originales de fábrica en algunos años. Su habitáculo totalmente negro hace que dure para siempre, a diferencia del Spark, que sus plásticos son grises, los cuales se les ve mala vejez y los rayones. La cojinería o tela es otro punto a resaltar del Spark. Es de tener cuidado y es de los pocos autos que con el pasar de los kilómetros o años de uso ya se le deben de poner forros o cambiarla por su corta duración, todo lo contrario del Kia Picanto, increíblemente durable. En conclusión, los dos se venden por montones, se consigue mucho más el Spark, el Kia no tanto y tiene un defecto bastante importante, no tanto mecánico, eléctrico o hidráulico, pero sí de precio. Es un auto demasiado costoso de comprar, incluso toca valores de otras gamas mucho más superiores, con lo que te compras un Kia Picanto, accedes hasta para un Mazda 3 de primera generación, y por supuesto no se comparan. Solo digo esto para que sepas lo exageradamente alto que es el precio de este city car. El Spark le pasa lo mismo, pero se puede comprar una unidad mucho más nueva con el mismo dinero que compramos un Kia. Y esa es la razón del por qué en con cuál me quedo. Hoy elegiré nuevamente al Chevrolet Spark. Es menos durable en algunas situaciones, pero en manos expertas, calidosas y suaves como las mías,
puede durar muchísimos años sin darme mayores problemas, puesto que como dijimos anteriormente, no es un auto que en sus plásticos resista el uso y el abuso. Y ya para terminar, recuerda que de estos dos autos tenemos análisis completo en nuestro canal de YouTube. Familia, suscríbete, dale like y déjanos tu comentario de qué tal te parecen estos dos City Car, es decir, autos de ciudad por sus dimensiones acotadas. Chao y comparte este video. Hasta la próxima.